Ok, listo, bueno. Bueno, ya inició la grabación. Bueno, chicos, les agradezco. Mantengan en silencio Johnny Campo. Listo, silenciado. Ok, bueno, listo, chicos. Vamos a recordar todo lo que hemos visto en el semestre y que vamos concluyendo con el tema de hoy, que tiene que ver con análisis de correlación. Bueno, ya hicimos o empezamos a trabajar todo un tema de estadística descriptiva o aplicación de la estadística descriptiva. Desarrollamos lo que fue un dashboard, que en ese dashboard, pues recordemos que no lo hicimos de manera como fortuita, sino que lo hicimos a partir de preguntas específicas que nos hicimos a través de la base de datos que hemos estado desarrollando durante todo el semestre. O sea, nos cuestionamos qué queremos hacer sobre esa base de datos, o sea, cómo se comporta esta variable. Descriptivamente cómo se comporta, o sea, cuál es su media, cómo es su distribución. Yo quiero saber cómo es el comportamiento de esta información en las diferentes regiones en que se encuentra, pues, esa respectiva variable. Por ejemplo, quiero conocer cómo es el promedio de la orden de compra de mis clientes en La Guajira, en Córdoba, en las diferentes regiones. Y si de pronto esa variable, el promedio de la orden de compra, varía de acuerdo al estatus que tiene cada uno de los clientes. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer desde el dashboard, empezar a aplicar todo el tema de datos de una manera descriptiva que sea fácilmente visualizable, sí, que se pueda visualizar fácilmente y podamos interpretarlo en diferentes estados de acuerdo a las categorías de variables que nos permite segmentar alguna variable cuantitativa. A partir de ahí, de ese comportamiento descriptivo de una variable en diferentes estados, en diferentes categorías, como es la condición geográfica, por ejemplo, fue que empezamos a plantear hipótesis. Y planteamos una hipótesis verificando como, o validando que mi variable siempre se iba a comportar de una manera, o que iba a ser mayor o menor bajo cierta condición, bajo una medición cuantitativa. Entonces, a partir de ahí es que estamos haciendo, creo que ya todo el mundo desarrolló esas pruebas de hipótesis que ya creo que casi todos se están entregando, o bueno, yo les di el plazo, un poquito más de plazo para que lo entreguen, y con eso pues vamos complementando el análisis que corresponde pues para el tema de estadística aplicada. Hoy lo vamos a finalizar con el último tema que tiene que ver con análisis de correlación. Sobre esto ya yo les hablé la clase anterior. Básicamente el análisis de correlación me permite, o el objetivo de este es entender cómo se correlaciona el comportamiento de una variable con respecto a otra. Pero esa correlación no tiene que ser necesariamente bajo una condición gráfica o cuantitativa. Recordemos que hay que entender cómo es la naturaleza de la variable. Hay muchas variables que tienen el mismo comportamiento. Si sube una, sube la otra, pero no necesariamente una es la causa de otra. Entonces, ese tipo de cuestionamientos son las que no salen a partir de la estadística. Eso sí, tiene que salir a partir de las condiciones que tiene pues el ingeniero industrial o el ingeniero para poder interpretar una situación no solo desde el punto de vista numérico, sino desde el mismo fenómeno natural, social o de otro entorno en que se encuentre la variable. Entonces, ahí sí es importante saber interpretar eso. ¿Ok? Vamos a ver desde la misma base de datos que estamos trabajando, vamos a empezar a interpretar o verificar cuál de estas variables numéricamente tiene una gran correlación con respecto a otra. Eso lo podemos revisar rápidamente desde el campo o desde la aplicación pues, de un código en Python. Lo vamos a desarrollar ahorita. Es lo que le voy a mostrar a continuación, pero es tarea de ustedes validar si efectivamente sí existe una correlación a partir de las condiciones naturales en que se encuentran esas variables. Recordemos que estamos trabajando con unas variables que hacen parte del comportamiento de unos indicadores comerciales y de mercadeo de una tienda virtual. Entonces,
es verificación de ustedes, validar si efectivamente si existe un comportamiento entre una variable y otra. Recordemos un ejemplo que yo ya he dado en clases. Tenemos una condición de una ola de calor. Por ejemplo, ustedes que están sintiendo esa ola de calor allá en Cartagena, yo aquí, chévere, no pasa nada. Hay una gran ola de calor, hay muchas temperaturas altas allá. Y eso provoca dos cosas, que también de manera concurrente al mismo tiempo hay una subida en la venta de helados. Y también hay una subida o provoca que, por ejemplo, empiecen a aparecer más casos de cáncer de piel. Entonces uno dice, pues sube una variable, sube la otra y sube la otra. Uno empieza enseguida a decir que existe una correlación entre una variable y otra. Recordemos que ese tipo de correlaciones, si lo analizamos en un gráfico y vemos que entre más sube una, sube la otra, quiere decir que es una correlación directamente proporcional. Ya, no nos olvidemos de eso. Pero empezamos a cuestionar, hombre, ¿será que la subida de ventas de helado genera que también se desarrollen más casos de cáncer de piel? O sea, eso ahí empieza como que a ponerse en duda. Y es por la misma naturaleza de las variables. El hecho de comer más helado no genera eso. Entonces hay que verificar cuál es la verdadera variable que termina causando a otra. Ya obviamente, pues por condiciones, condiciones naturales o lo que uno sabe, pues del tema médico, ya sabemos que el tema o la exposición del cuerpo a mucha radiación solar sí puede provocar un cáncer de piel. Entonces hay que saber entender cuál es la verdadera correlación entre una variable y otra y cuáles son las que verdaderamente se relacionan. Eso no nos lo dice un resultado estadístico o sí, un análisis estadístico. Eso sí parte desde la misma conocimiento del entorno, el conocimiento que tenga el analista de datos, que tenga enfrente un tablero de análisis de correlación, que tenga al frente un conjunto, una matriz de correlaciones. Él tiene que saber interpretar cuál es la verdadera correlación que existe entre esos números. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a mostrar ahora, vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que vamos a analizar o en qué consiste la siguiente actividad que ustedes van a trabajar desde Python. Yo, bueno, el notebook que les voy a mostrar, ya yo se los paso, no se preocupen. Les voy a montar formalmente cómo van a hacer la actividad. Es una actividad más sencilla con respecto a la anterior, así que no se preocupen mucho con el tema de saber dónde reemplazar variables y otras, así que relajados, ¿ok? Entonces, bueno, ya les comparto pantalla. Bueno, ¿alguien me va confirmando si ya están visualizando lo que estoy mostrando? Sí, ya vemos. Sí, ya vemos. Listo, perfecto, gracias. Ok, bueno chicos, entonces aquí vamos a trabajar con la misma base de datos. La diferencia es que de esta base de datos estoy eliminando las variables que son categóricas. Es decir, solo nos vamos a quedar con las variables cuantitativas. Digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque, bueno, las variables categóricas están alimentadas por texto. Son categorías desarrolladas en texto. Y al hacer un análisis de correlación de texto con otras variables, digamos, el Python u otros medios para analizar datos, no traduce bien el texto en ese sentido. O sea, lo toma como texto, no lo toma como un número. Nosotros podemos hacer una recodificación dentro del lenguaje de Python, pero bueno, no quiero complejarnos con esa parte. Solo quiero identificar cuál de estas variables cuantitativas se relaciona con otra variable. ¿Eso por qué queremos hacerlo? Porque nos permite entender si existe una verdadera correlación entre el comportamiento de una con respecto a otra, al menos desde la parte numérica. Entonces, vamos a trabajar con la misma base de datos, pero eliminamos todo lo que tiene que ver con las variables categóricas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no vamos a ver lo que es la ubicación geográfica, no vamos a ver si tiene un status push,
Si tienen, por ejemplo, la variable short, recuerden que si el cliente se dio de baja o no, si guardó su tarjeta de crédito, bueno, esas variables no las vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta, pues, lo demás, lo que, cuántos productos añadió a su lista de deseos, cuántas veces abrió sesión desde escritorio, cuántas desde la aplicación de celular, cuántas transacciones se hizo desde cada una de estas opciones. Bueno, en fin, todas las variables cuantitativas que ustedes conocen, es la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, vámonos ahora al entorno de Python. Y vamos a trabajar este notebook, ¿ok? Yo ya lo tengo aquí desarrollado. Entonces, en este notebook, recuerden, abren su Google Colab en su cuenta y vamos a trabajar con esos códigos. Entonces, en la primera línea de código, importamos los paquetes de funciones que nos interesa trabajar. Entonces, vamos a trabajar con pandas, con NumPy, que recuerden son paquetes de funciones que hacen trabajos aritméticos, digamos como una aritmética básica y avanzada. Y importamos un paquete que va a ser muy importante, o los dos paquetes más importantes que van a ser Matplotlib y Seaborn, que son paquetes gráficos. Entonces, cuando hacemos un análisis de correlación, lo hacemos desde dos enfoques. Desde un enfoque gráfico y desde un enfoque aritmético o basado pues en procedimientos matemáticos. Entonces, esos cuatro paquetes van a ser muy esenciales y más adelante voy a añadir un paquete que me permite hacer pues una prueba estadística, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con esos paquetes de funciones. Entonces, ya yo empiezo a trabajar aquí. Lo primero que hacemos, recordemos, es subir nuestro archivo Excel que tiene pues todos los datos. Entonces, recordemos, eso lo hacemos acá. Vamos donde está la carpetica y subimos el archivo. Entonces, yo le doy clic a subir el archivo. Este es mi conjunto de datos. Digamos que ahí lo subí y ya lo tengo aquí cargado. Entonces, para subir datos, lo creo como una variable que se llama, en este caso lo voy a llamar datos, que, bueno, aquí yo aplico una función de pandas que se llama readExcel y copio y pego la ubicación de este archivo que acabo de subir desde el Drive, lo pongo aquí. Y para ver lo que he subido, pues invoco a la variable datos y hago la respectiva compilación. Y me aparece pues ya la tabla de datos que ya conocemos en Excel, ahora aparece acá, disponible pues para nosotros hacer nuestros procedimientos gráficos y procedimientos pues ya estadísticos y aritméticos. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es generar una matriz de correlación. Entonces, para eso invoco una función que está en este paquete Seaborn. Entonces, trabajo con la sigla SNS. Y esa función para desarrollar la matriz de correlación se llama pairplot. ¿Okay? Entonces, pairplot es como un arreglo de plots, de gráficos. ¿Vale? Entonces, aquí se me genera un gráfico y lo que hace esto es que empieza a cruzar la correlación que existe con las variables que están aquí en el eje Y con respecto a las variables que se encuentran en el eje X, que se encuentran aquí en el fondo. Entonces, aquí me genera un gráfico bastante grande porque tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y... Uy, tenemos, perdón, me pasa aquí, tenemos en total, bueno, este me sale más pequeño, tenemos en total 3, 6, 9, tenemos en total 12 más 1 variables, ¿ok? Entonces, recordemos que aquí nos sale el gráfico bastante amplio. Si queremos verlo un poco más pequeño, le damos en abrir imagen. No me permite. Bueno, casualmente no me permite abrirlo. Bueno, aquí lo puedo visualizar. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que empieza a cruzar la variable que está aquí al principio con la que se menciona acá al final. Y casualmente, la primera que se menciona es add to wishlist. Es decir,
número de productos que se están añadiendo a la lista de deseos. Y vamos a ver que acá abajo también se menciona, en esa primera columna, se menciona esa misma variable. De pronto ustedes no la alcanzan a ver. Entonces, ¿cómo empezamos a leer este gráfico? Empezamos a leerlo en el sentido de que en esta casilla se van a cruzar la misma variable, es decir, add to wishlist con add to wishlist. Es decir, aquí en este espacio no vamos a hacer análisis de correlación. Simplemente lo que nos ofrece esta función es que nos muestra cómo está el histograma que describe esta variable. Listo. Eso es como no se hace análisis de correlación, pero se aprovecha ese espacio para que veamos cómo se distribuye la variable. Listo. Es como un plus, un valor agregado que hace esta función. Esta función tiene sus diferentes categorías. Yo puedo cambiarla por que en vez del histograma me muestre otro tipo de cosas, como por ejemplo la curva de densidad, o me muestre cómo está categorizada esta variable de manera cuantitativa. Por ejemplo, lo puedo trabajar con otras variables que haga que esté dentro del dataset. ¿Vale? Eso, digamos, permite hacer diferentes configuraciones y presentar una matriz de análisis de correlación con diferentes funciones gráficas. ¿Ok? Ya si vamos a los siguientes espacios, en las siguientes casillas, encontramos que ya aquí empezamos a ver cómo se correlaciona esta variable add to wishlist con respecto a las demás. Y empezamos a revisar, por ejemplo, cómo se correlaciona con la siguiente variable que se llama, vamos a revisarla. Con Desktop Session, con App Session y con Desktop Session. Entonces vamos a revisar cómo se correlacionan. Y vemos que aquí en estas casillas, por ejemplo, con respecto a esas tres variables, encontramos una alta dispersión. Hay una gran dispersión de los datos. Hay datos que se encuentran dispersamente hacia acá, pero también tenemos muchos datos que están dispersos en una región, pues, por encima de este conjunto de datos. Si todos los datos hubieran estado como por esta región, ya uno podría decir hay cierta tendencia, pero con esta alta dispersión, es decir, no hay una tendencia definida de los datos entre esta variable con la que se está cruzando, quiere decir que visualmente, o sea, esto es una conclusión muy subjetiva, visualmente no existe una correlación. Y al parecer, a medida que vamos viendo en las siguientes casillas, vemos el mismo comportamiento. No existe correlación, ¿vale? Eso es lo que vamos viendo acá. Si vamos bajando un poco, encontramos que, bueno, hay cierta relación o un grado de correlación con que vemos aquí en esta casilla. Si ven que en esta casilla hay un gran ordenamiento de los datos, es decir, encontramos que esta variable que es Desktop Session, si empieza a tener un gran relacionamiento con respecto a la que se cruza. Vamos a revisar cuál es. Entonces, esta fue la que empezamos a ver y se correlaciona con App Session. Entonces, casualmente, la variable que indica cuántas veces el cliente abre sesión desde la página web tiene una alta correlación con las veces que también abre la sesión desde la app. Entonces, eso, digamos, habla mucho de que el cliente, así como tantas veces abre la sesión de la tienda virtual desde su página web, también tiende a hacerlo desde su aplicación desde celular. Entonces, eso es como un fenómeno que se está dando ahí. Y entre más veces abra la sesión desde su aplicación celular, más veces también lo hará desde la aplicación desde escritorio. Entonces, esa es como una primera correlación que estamos viendo. Entonces, miren que es una correlación que es directamente proporcional, así como lo he planteado. Entre más aumenta la variable de sesiones que se abren desde la app, más veces también existirá la apertura de sesiones desde la aplicación desde escritorio, desde la página web.
Entonces, es una primera interpretación que estamos viendo acá. ¿Hay algunas otras correlaciones que se comportan así? Veamos a ver que sí. Entonces vamos a ver que la apertura de app session, bueno, esta creo que casualmente es la misma, es el mismo cruce de variables, así que porque app session se va a cruzar acá abajo con desktop session. Entonces, digamos que esa la vamos omitiendo ahí. Entonces, vamos a adelgazar el gráfico, ponerlo más pequeño y vamos a ver que de manera general vamos a ver una gran dispersión de los datos en casi todas las casillas, es decir, no se marca una correlación de manera definitiva. ¿En dónde más vemos que se marca una correlación pues tan buena como la que vimos acá? Entre la apertura de las sesiones desde la app o desde la página web. Podemos verlo aquí en este cruce de casillas. Entonces vamos a revisar en qué consiste esa casilla. Vemos acá, bueno, ustedes no alcanzan a leer, pero aquí se determinan cuál es el número de transacciones desde escritorio. Esa es esta variable y vamos a ver con cuál se cruza. Esa se cruza, vamos a revisar. Con la duración de sesiones. Es decir, entre el cliente dure más minutos en una sesión, hay más posibilidades de compra. ¿Ok? Entonces vemos la correlación que existe ahí. Creo que esa correlación no es algo fortuito. Creo que por el mismo fenómeno comercial que existe entre una persona, por ejemplo, cuando ustedes entre más tiempo duren, no sé, en Mercado Libre o viendo una tienda virtual, creo que hay más probabilidades de que se realice o desarrolle una compra. Entonces, ahí en ese sentido, vamos a ver que entre más tiempo dure un cliente en la tienda virtual, las transacciones a través de escritorio van a ser mucho más altas. Entonces, esto casualmente ocurre con las operaciones en la tienda virtual cuando se ve desde el escritorio. Entonces, eso es un gran hallazgo que encontramos acá. Entonces, miren que aquí van a ver otras correlaciones. Hay cuatro conjuntos de relaciones de variables donde encontramos ese fenómeno. Ya les corresponde, yo analicé esas dos, ya les corresponde a ustedes analizar las otras que se encuentran ahí y empezar a desarrollar conclusiones sobre lo que está ocurriendo en ese entorno, en este sistema que estamos analizando, ¿ok? Si tienen preguntas, bueno, por favor me las plantean en el chat, porque de pronto yo sé que desde el salón se puede volver con algo complejo, o si tienen la posibilidad, pues la van haciendo, ¿ok? Igual, si tienen alguna pregunta desde el grupo de WhatsApp, también las voy atendiendo. Voy a validar si no he escrito nada. Veamos, no me han escrito nada. Bueno, yo soy pendiente ahí al grupo de WhatsApp si me van escribiendo, ¿vale? Listo. Entonces, la intención es que podamos hacer primero ese análisis gráfico, que revisemos cómo se emparejan las variables, cómo esas mismas variables van conformando estos gráficos de dispersión y a partir de esa información gráfica uno puede empezar a concluir si existe una correlación entre una variable y otra. Ahora, yo puedo jugar con este código, con el que generé el análisis de correlación. Permíteme, creo que hay alguien intentando entrar. Ya entró, listo. Entonces, yo puedo jugar con este código que que se escribió acá, SN pairplot de datos, y empezar a darle características. Entonces, yo quiero que me ayude y me muestre, por ejemplo, la línea de regresión que hay con respecto a esa variable, a esa correlación que se está trabajando. Entonces yo aquí hago el mismo código, sns.pairplot, datos, y le añado kin. Kin significa pues la clase de gráfico que yo quiero generar. Y le pongo pues que genere uno con regresión. Y aquí ya si nos vamos a revisar este gráfico en mayor detalle.
vamos a ver que me hace el análisis de, perdón, me hace el gráfico de dispersión que ya vimos anteriormente con punticos, pero le añade una línea. Esa línea que tenemos ahí me identifica cuál es la regresión que existe o que se da, o sea, la línea de regresión es un cálculo matemático que se hace de acuerdo a la relación que existe entre una variable y otra, y te muestra qué tanto hay, o cuál es el mejor modelo para hacer un análisis de regresión lineal sobre esas dos variables. Eso ya creo que ustedes lo han trabajado desde sus clases de cálculo. Entonces, aquí esta línea me muestra qué tanta correlación existe entre una variable y otra. Digamos que es la mejor línea posible. No quiere decir que sí exista una verdadera regresión lineal entre estas dos variables. Vale. Si vemos un poquito más abajo, en esta cruz de variables que recordemos, aquí sí existe una gran correlación. La línea prácticamente no se ve porque simplemente sigue la misma tendencia de los datos. ¿Vale? Aquí prácticamente la relación es completamente perfecta. O sea, a lo que voy es que ustedes pueden jugar con esta línea de código, ponerle clases. Y eso lo pueden hacer con las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, yo me basé en una página que les voy a mostrar, donde aquí pues hay ciertas recomendaciones para poder graficar este análisis de correlación. Entonces, aquí yo les mostré este que empleé, el básico, no genérico. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, pueden utilizar uno donde pueden clasificar la correlación con respecto a las categorías. Digamos que aquí en este caso no es aplicable porque yo no estoy manejando variables categóricas. Si hubiéramos dejado las variables categóricas, sí podíamos hacerlo, ¿ok? Sin embargo, no se está trabajando. Podemos personalizarlo, por ejemplo, ponerle colores, si ustedes quieren, para que, digamos, darle más vistosidad a esto. Este también se trabaja cuando tenemos variables categóricas. Bueno, en fin, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, este tipo de gráfico. Te analiza cómo se dispersan los datos, cómo es la densidad de dispersión de los datos en ciertas regiones. No te muestra exactamente un diagrama de dispersión, pero sí te muestra las regiones donde más se concentran los datos, ¿ok? Entonces, esto se lo dejo como opción que puedan validar o puedan jugar con los códigos de Python, ¿vale? Yo les paso esta parte aquí. Miren, por ejemplo, aquí también se hace pues un histograma en 2D, entonces jugando con temas gráficos más que todo. Bueno, ese fue el que yo manejé con una línea de regresión. Y listo, bueno, ahí, digamos, les dejo esta página para que puedan manejar esto. Bueno, aquí también pueden hacer otras cosas interesantes. La idea es que ustedes sigan descubriendo Python. Es una herramienta muy amplia para todo el tema estadístico y pueden seguir complementando muchas otras cosas para generar informes estadísticos, ¿vale? Entonces, ya hemos analizado la parte gráfica. Ahora lo que recordemos es que nosotros somos ingenieros y no nos podemos basar solo en la parte gráfica. Hay que complementar esto con una parte numérica. Y para eso, vamos aquí adelante y vamos a revisar la parte numérica que vamos a trabajar. Y recordemos lo que ya hablamos en clase. Un índice de correlación generalmente se maneja en un rango entre -1 y 1, donde ese índice de correlación, si es negativo y es muy cercano a 1, -1, quiere decir que existe una correlación inversamente proporcional. Es decir, entre más aumente una variable, el efecto que ocasiona sobre otra es que esa disminuya. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, entre, no sé, en tema de temperatura, pues entre más alta sea la temperatura, no sé, climática, pues, las condiciones climáticas,
¿Qué puede disminuir? ¿Qué puede disminuir? Entre más alta la temperatura, digamos que disminuye el consumo de sopas, no sé, algo así por el estilo. Creo que la gente no quiere tomarse algo caliente, quiere algo frío. Ya, entonces, ahí hay una relación que es inversamente proporcional. Entre más alto sea una variable, pues la otra va a tener un efecto, pues, contrario. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver cuando ese índice de correlación es negativo y es muy cercano a -1. Si tenemos un índice de correlación que es muy cercano a 0, quiere decir que prácticamente la correlación entre esa variable y otra es completamente nula. ¿Ya? No hay un efecto entre una variable y otra. Y eso creo que lo pudimos ver acá en el anterior gráfico. Acá vemos que cuando el índice de correlación es completamente nulo, vamos a tener una línea que es recta. Por ejemplo, esto se ve aquí. Aquí la línea de regresión que nos muestra esta parte acá, en este gráfico, nos quiere decir que es completamente nulo. Y eso lo podemos comprobar acá con los resultados numéricos del análisis de correlación. Entonces, listo. Y cuando es 1, quiere decir que hay una correlación perfecta, o sea, que es muy cercana, que es directamente proporcional. Entre más aumente una variable, pues más la otra también aumentará casi en la misma proporción. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a ver acá. Entonces, acá desarrollé una línea de código que calcula esos índices de correlación. O sea, y lo calcula también basándonos en el análisis gráfico que estuvimos viendo. En la diagonal siempre vamos a ver que la correlación siempre va a ser 1, es decir, completamente perfecta, porque estamos analizando la variable contra la misma variable. Eso lo vemos acá, ¿vale? Entonces, ese resultado de la diagonal vamos a ignorarlo, ¿vale? Lo que sí vamos a empezar a revisar son pues, los resultados que están por fuera de la diagonal. Y aquí desarrollé una matriz que me muestra la correlación entre variables de esta manera. Pues creé una variable que se llama core y ahí voy a almacenar todas las variables cuantitativas que tiene el conjunto de datos llamado datos y le aplicamos una función que se llama core. Simplemente esa variable, esa función lo que hace es calcular los índices de correlación que existen entre esas variables. Y en esta línea de código lo que hice es darle un mapa de calor. O sea, identifiquemos cuáles son los índices de correlación que son más altos, que son los más atractivos para ver. Y aquí pedí que me señalara pues exactamente esos. Naturalmente me va a señalar los de la diagonal, porque están en 1, esos son perfectos. Pero aquí me empieza a mostrar unos que sí no tienen nada que ver con la diagonal, que son la relación, por ejemplo, entre abscession y desktop-session, esa la vimos ahorita. Bueno, igualmente, esto está pareado. Esta de acá, desktop transaction, se relaciona altamente con con la duración de la sesión. Entonces, ahí vamos viendo esa correlación que es muy alta, que gráficamente la vimos muy buena, pero numéricamente no la hemos definido. Entonces, ya ustedes pueden decir que existe una correlación del 0,997815, bajo el índice de correlación. ¿Vale? Entonces, ya con esta información numérica, ustedes pueden dar una conclusión medible, una conclusión cuantitativa de lo que sucede entre esas dos variables. ¿Vale? Entonces, el papel de ustedes es hacer eso. Y esto también se puede probar a través de una prueba de hipótesis. Aquí casualmente no nos dio el caso, por ejemplo, profe, o bueno, usted se pueden plantear una pregunta, profe, pero ¿bajo qué índice de correlación usted puede afirmar de que sí existe una correlación? Porque digamos, un 0,99 es prácticamente rotundo, es decir, es 1. Pero, por ejemplo, profe, si tengo un 0,65, ¿eso es bueno o si hay correlación? ¿Qué opina usted? Ahí es donde uno empieza a interpretar también de manera muy subjetiva. Hombre, yo digo que 0,65 ya existe una correlación.
O otro dirá, no, no existe todavía. Entonces ahí es donde esa subjetividad no hay que dejarla digamos, como un modelo de interpretación de si existe una verdadera correlación entre una variable y otra. Entonces, para esto, siempre debemos complementar este análisis cuantitativo con una prueba de hipótesis. Y se plantea una prueba de hipótesis donde se plantea que la hipótesis nula dice que no existe correlación significativa entre la variable que estamos trabajando. Yo voy a hacerlo con el ejemplo de app session y desktop session. Entonces se plantea esa hipótesis nula. La hipótesis alterna quiere decir que obviamente será que sí existe una correlación significativa. Entonces, para aplicar o desarrollar esa prueba de hipótesis, aplicamos una prueba, que invocamos con este paquete de función, scipy.stats, .stats, que esa la trabajamos en la anterior actividad, y vamos a importar una función exacta que se llama Pearson R. Esta prueba de hipótesis lo que busca es validar si en verdad se acepta la hipótesis nula o se rechaza. Entonces, en ese caso, aplicamos una función donde, que se llama Pearson R, que fue la que invocamos acá, y ahí en Pearson R vamos a meter las dos variables que nos interesan. Entonces, ¿cuáles fueron las variables que vimos correlacionada? En este caso vimos correlacionada, vamos a revisar App Session con Desktop Session. Vimos que tiene una alta correlación, 0,999498. Ok, digamos que a simple vista, por el análisis gráfico que hicimos, por el análisis cuantitativo que ya hicimos también, ya uno puede concluir que sí o sí hay una alta correlación ahí. Pero si, por ejemplo, hubiéramos visto un gráfico que no fuera, que fuera algo dudoso, que uno dijera que sí, pero la otra persona dijera que no, que viéramos además, por ejemplo, que el índice de correlación no es tan contundente como el que tenemos acá, sino que tiene un 0,65, 0,59, algo así, o sea que no es tan contundente la correlación que se plantea. Entonces, ahí sí es importante hacer una prueba de hipótesis para esta condición. Entonces, esta prueba de hipótesis lo que hace es, pues primero, en el resultado me recuerda cuál fue el índice de correlación, que es de 0,99, pues, como el que se planteó ahí arriba, y me arroja un p-valor. Bueno, este p-valor me lo arroja prácticamente en ceros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy pequeño. Y cuando tenemos un p-valor muy pequeño, es decir, por debajo de 0,05, nos está planteando de que la hipótesis nula se rechaza, está en la zona de rechazo. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, hay una gran probabilidad de que sí sea la hipótesis alterna. Es decir, nos está confirmando que sí existe esa correlación significativa. ¿Ok? Entonces recordemos cómo es el procedimiento para aprobar o no una hipótesis nula. Es a partir del p-valor. Si el p-valor es muy bajo, por debajo de 0,05, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Vale? En este caso, estamos rechazando de que no existe correlación. Por lo tanto, lo más seguro es que sí existe esa correlación significativa bajo un nivel de confiabilidad del 95%. Entonces, tenemos todas las condiciones para decir de que sí existe una alta correlación entre estas dos variables. Tenemos un buen análisis gráfico, una buena gráfica que nos plantea eso. Tenemos además un buen índice de correlación, prácticamente cercano a 1, y tenemos además una prueba de hipótesis que nos confirma lo que estamos, lo que hemos planteado, ¿vale? Entonces, chicos, esto es toda la parte de, digamos, de análisis estadístico que vamos a desarrollar. Ustedes van a trabajarlo. ¿Qué les recomiendo? O sea, como que ustedes se aventuren, que hagan un análisis gráfico con esta gráfica y planteen una diferente. ¿Ya? Ahí les voy a dejar el link que les mostré ahorita.
vean cuál más pueden hacer, lo pueden hacer en 2D, con núcleo. Bueno, ustedes van a ir navegando aquí en la página y van a ver cuál es como la más adecuada. Y interpreten ese gráfico, ¿ok? Interpreten el gráfico que se les arroja y hagan sus respectivas conclusiones. Es decir, cuál fue las correlaciones que estuvieron más sólidas a partir de este comportamiento numérico, del comportamiento gráfico. Y además de eso, hagan la prueba de hipótesis, ¿ok? Con los mismos códigos. Lo único que tienen que reemplazar aquí es, en este caso, solo tienen que reemplazar acá, es el nombre de las variables. No, que encontré que dos variables allá son las que se correlacionan, listo. Entonces tengo que, en vez de poner la variable desktop session, pues borro eso. Uy, perdón. Borro esta parte de la variable y pongo la que corresponde, ¿vale? Simplemente así. Compilo o ejecuto, perdón, este código y ya me arroja cuál es su respectivo, pues, índice de correlación y el p-valor que corresponde, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a revisar, pues, el grupo de WhatsApp. Bueno. Sí, veo que no han manejado alguna pregunta. Sí. Ok, bueno, pensé que iban a preguntar algo. Ok, chicos, bueno, digamos que esa es la explicación. Igual yo les voy a dejar en Ferrum, les voy a dejar la tarea, cómo la deben entregar. Repasen este video las veces que sean necesarias. Yo igualmente voy a estar atento por correo, por el WhatsApp, verificando pues si le compila o no los códigos. Sé que algunos pueden tener problemas con eso, pero creo que con la experiencia anterior de la última actividad, creo que ya pasaron lo peor y este va a ser muy sencillo para ustedes, ¿vale? Entonces, listo, vamos quedando así, ¿vale? Entonces voy a detener la grabación, voy a dejar de presentar y listo, chicos. Estoy atento a cualquier inquietud que vaya surgiendo. Agradezco pues que se hayan encontrado, que hayan, digamos, hecho pues su inversión tecnológica para estar aquí presentes. Y bueno, cualquier cosa a la orden, ¿vale? Que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga buena noche.